invito que abran sus Biblias, mis hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 8 al 17. Y simplemente ponernos en contexto de Romanos, lo que hemos estado estudiando de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, vimos cómo Pablo tenía la pasión de Pablo por el Evangelio y cómo Pablo tenía esa prioridad que era el Evangelio y cómo de manera introductoria él está hablándole a los romanos, ya que iba a ir a visitarlos, de lo que era el Evangelio. Vimos la semana pasada que el Evangelio viene de Dios, que el Evangelio es Jesucristo. Vimos que el Evangelio transforma. Y ahora Pablo va a enseñarnos y a hablarnos de la pasión por la iglesia de Cristo. Así que los versículos 1 al 7 vimos la pasión de Pablo por Cristo. Ahora veremos la pasión de Pablo por la iglesia de Cristo. Y eso es importante, mis hermanos. Una de las maneras como nosotros podemos saber cómo estamos espiritualmente es cómo nos relacionamos con la iglesia de Cristo. Eso es algo importante. Porque muchas veces entendemos que no necesitamos una iglesia. La iglesia, el grupo de creyentes reunidos, cuando hablo de iglesia no estoy hablando de las cuatro paredes, sino el grupo de creyentes que somos la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y una persona me dijo una vez, escuché, que dice, no podemos amar al novio, que la Biblia lo menciona al novio como Cristo, sin amar su esposa, que es la iglesia. No podemos amar a Cristo sin amar su esposa. Entonces, la iglesia, compuesta por un grupo de creyentes pecadores, somos el cuerpo de Cristo. Impresionantemente, un grupo de creyentes pecadores somos el cuerpo de Cristo. Así que Pablo nos va a hablar de lo que es la pasión por la iglesia, la pasión por el cuerpo de Cristo. Y es importante que nosotros entendamos que lo que Pablo nos va a hablar hoy tiene que ver con todos. Así que Romanos capítulo 1, versículos 8 al 17, pero comenzaré en el versículo 1. Así que si puede estar en pie, aquellos que puedan. Es importante que Romanos 1:1, saldrá a las pantallas, dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol por el Evangelio de Dios. Es importante que Pablo está viéndose a sí mismo como un siervo. Por eso hoy veremos el corazón de un siervo. Veremos cómo es el corazón de un siervo. Y usted va a ver algunas letras subrayadas, y es que es importante porque Pablo va a abrirnos su corazón. Pablo va a abrirnos su alma. Si usted también tiene su Biblia y quiere subrayarlas, puede hacerlo. Así que dice el versículo 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, a fin por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no queriendo que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me ha visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo la obligación, tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Señor, ayúdanos a vivir por fe
y no por ver. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Si nosotros vemos, Pablo nos está enseñando su alma. Si podemos ver el versículo 8 nuevamente, vamos a ver cómo Pablo está hablando de su corazón, está hablando de su alma, está hablando del alma, el alma de un siervo, de un corazón. Si vemos, el versículo 8 dice, en primer lugar, doy gracias. Es un acto del corazón. El Pablo está agradecido, da gracias. Versículo 9 dice, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu. Si ven el versículo 9, no sé si lo puedes poner en las pantallas, el versículo 9 nuevamente, dice que Pablo dice que sirve a Dios en su espíritu. Es importante lo que Pablo nos está diciendo. Hay veces que nosotros creemos que servir a Dios es lo que yo hago externamente. Y si lo que yo hago externamente no va de acuerdo con lo que hago internamente, entonces el servicio no es agradable a Dios. Pablo dice que él sirve a Dios en su espíritu. Significa que cuando Pablo está haciendo la obra externa, su espíritu también está trabajando. Versículo 10, siempre en mis oraciones. Versículo 11, porque anhelo veros. Si vemos, Pablo está hablando su alma, su corazón, dice, yo anhelo verlos. Versículo 12, dice, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos, que podamos animarnos, está diciendo Pablo. Versículo 14 dice, tengo la obligación, estoy en deuda, mi alma está en deuda, y ya vamos a ver qué significa eso. Versículo 16 o versículo 15. Así que por mi parte ansioso estoy. Ansias, Pablo quería estar allí en Roma. Versículo 16, porque no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que Pablo está diciendo, en mi corazón no hay nada de vergüenza por el mensaje de Cristo. Y vemos el versículo 17, dice al final, mas el justo vivirá por su fe. Así que este pasaje, al principio uno puede decir, no veo mucho en ese pasaje que pueda hablarle a mi alma. Pero créame, que nos va a hablar más de lo que quizás nosotros podamos entender. Así que vamos a ver las características, o Pablo nos enseña, las características del corazón de un siervo de Dios. Todos somos llamados a ser siervos. Así que Pablo nos muestra su alma, su corazón. Nuevamente, esto es importante porque muchas veces nosotros creemos que lo que nosotros hacemos externamente es lo importante. Que todo lo que hacemos externamente es lo importante. Pero cuando Dios mira nuestra vida, Él mira nuestro corazón. Él mira cómo hacemos las cosas, pero también la intención por la cual hacemos las cosas. Dice en Mateo capítulo 7, dice, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y Él dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. El Señor quiere una relación íntima con nosotros. El Señor no tan solo mira lo que nosotros hacemos, mira la intención por la cual lo hacemos. Y hay veces que nosotros como creyentes podemos hacer cosas y aún podemos hacerlas mientras nos quejamos. Es como un padre cuando le dice al hijo, tienes que limpiar o tienes que fregar. Yo sé que quizás a usted nunca le ha pasado con sus hijos cuando le dice frega. Usted sabe todo lo que él tiene que tener en la mente mientras está fregando o mientras está barriendo. Y los que tienen nenes pequeños y están creciendo ya verán cuando le digan haz esto, verán que externamente lo van a estar haciendo, pero muchas veces su corazón no va a estar queriendo hacer eso y va a estar criticando o va a estar quejándose. Pablo estaba consciente de eso. Y Pablo siempre estaba trabajando con su corazón y su alma. Y aquí a los romanos, después de presentarle el evangelio, Pablo va a mostrarnos cómo él ama a la iglesia, cómo él ama el cuerpo de Cristo. Así que lo primero que Pablo nos enseña es que el corazón de un siervo de Dios es un corazón agradecido a Dios. El corazón de un siervo de Dios es un corazón agradecido a Dios. Nosotros tenemos que vivir vidas agradecidas.
Ahora, nosotros sí somos agradecidos muchas veces. Pero yo quiero que analicemos, cuando Pablo habla de agradecimiento, ¿qué Pablo está agradecido? ¿Por qué cosa Pablo está agradecido? Y que analicemos nuestra alma a ver si también nosotros estamos agradecidos a Dios por lo mismo que Pablo está agradecido. Si vemos el versículo 8 dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. El mensaje, ya habían pasado casi 30 años. Y casi en 30 años, el mensaje del Evangelio ya había llegado al centro de Roma. Ya había llegado al lugar más importante. Y Pablo, en este momento, cuando el mensaje ya llegó al centro del imperio romano, Pablo está viendo que el testimonio de ellos, dice, se escucha por todo el mundo. La fe de esos romanos, de esas personas que vivían en un lugar espantoso, en un lugar lleno de pecado, esa fe de ellos, viviendo diferente al mundo, esa fe de ellos se había esparcido por todo el mundo conocido. Esa fe de ellos, esa entrega, significa que este pueblo de Roma vivía una contracultura. Ellos no vivían conforme a lo que vivía la cultura romana. Ellos vivían en otra manera. Ellos vivían agradando a Dios. Ellos no vivían honrando al César. Y Pablo, cuando ve eso, Pablo dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Pablo sabe que quien está haciendo la obra es Dios. Pablo dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Pablo sabe que toda la obra que puede hacer una persona es por medio de Cristo. Es que nadie puede hacer la obra por sus propias fuerzas. Pero Pablo está diciendo, lo que está pasando en la vida de ustedes, yo le doy gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy las gracias a alguien, yo le estoy diciendo, yo te agradezco a ti por la obra que tú estás haciendo. Pero cuando Pablo le da gracias a Dios por ellos, lo que Pablo está diciendo es que Dios está haciendo la obra ¿en quién? En ellos. Así que Pablo está diciendo, doy gracias a Dios. No significa que no debemos ser agradecidos. La Biblia también dice que debemos ser agradecidos unos con otros. Pero Pablo dice, doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es importante, y esto por lo menos a mí me confrontó mucho en mi alma esto. Me confrontó mucho en mi alma. Porque Pablo no plantó la iglesia de Roma. Pablo no la plantó. Aunque en el capítulo 16 Pablo conocía a mucha gente de la iglesia de Roma, Pablo no conocía la mayoría de la gente de la iglesia de Roma. Pablo nunca había estado en la iglesia de Roma. O sea que no es una iglesia que Pablo plantó. Es una iglesia que él la conocía de lejos. Pero sin embargo, Pablo estaba agradecido por la obra de Dios en ellos. Aunque él no tuvo nada que ver con la plantación de esa iglesia. Y hay varias cosas que me confrontaron a mí, y no sé si lo harán a usted, de la vida de agradecimiento de Pablo. Pablo dice que él da gracias a Dios por la obra que Dios está haciendo en la vida de otros hermanos. O sea que Pablo está agradecido por la vida de otros hermanos. Entonces yo Junior Martínez, comencé a analizar mi vida. Y yo comienzo a analizar y digo, ¿por qué yo le doy gracias a Dios? ¿Por qué yo le doy gracias a Dios? Muchas veces le doy gracias a Dios por esto, por esto, por esto. Y cuando yo analizo mi vida de agradecimiento a Dios, si yo hago una lista de 10 cosas, quizás por sonar espiritual,
9 tienen que ver conmigo y una tiene que ver con los demás. Porque cuando yo analizo mi vida de agradecimiento, realmente me di cuenta que yo estoy tan enfocado en mí, en mi alma y en mis cosas, que nada más soy agradecido por lo mío. Pero nunca pensé en lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo soy agradecido, pero no por la obra que Dios está haciendo en mí. Yo soy agradecido por la obra que Dios está haciendo en mis hermanos. Si nosotros analizamos todas las cartas de Pablo, yo me puse a analizar todas las cartas de Pablo, Pablo nunca se enfocó en él. Nunca se enfocó en él el ser el centro de su vida. Pablo dice, todo lo hago por amor a los escogidos. Entonces, cuando Pablo analizaba su vida de crecimiento, su vida de agradecimiento, Pablo no miraba si tenía más días, si tenía menos días, si estaba bien o estaba mal, si estaba preso o no estaba preso. Pablo, cuando iba a agradecer a Dios, no miraba su vida porque él sabía que era un esclavo de Cristo. Él daba gracias a Dios por la obra que Dios está haciendo en sus hermanos y en mis hermanos. Entonces, eso nos enseña que la vida de agradecimiento no tiene que ver por cómo yo estoy viviendo. Mi vida de agradecimiento debe ser cómo Dios está obrando en la vida de mis hermanos, en la expansión de la iglesia. Pablo está diciendo, su fe es conocida por todos. Así que lo primero que yo analicé fue eso. ¿Por qué yo le doy gracias a Dios? Y si usted analiza su vida, analice un momento su vida, para yo no ser el único confrontado como el gato de Shrek dice, porque estoy solito y esas cosas. ¿No? Vamos, o no, el bujito creo que es. Si usted analiza su vida, ¿usted realmente ha analizado y está agradecido a Dios por la obra que Dios está haciendo en sus hermanos? ¿Sabes qué puede pasar? Que hay veces que usted ni sabe la obra que Dios está haciendo en sus hermanos. Analice un momento, ¿qué obra Dios está haciendo en sus hermanos? Muchas veces no sabemos la obra que está haciendo Dios en nuestros hermanos. Entonces, cuando damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en mi vida y en la vida de la gente que conozco. Pero Pablo no. Un siervo de Cristo, un siervo, no estamos hablando de apóstol. Pablo simplemente dijo, yo soy un siervo. Yo soy una persona más. Y Pablo dice, yo me alegro y le doy gracias a Dios por lo que están viviendo los demás. Así que a nivel personal tenemos que analizar nuestra vida. Analizar nuestra vida. Si realmente la mayoría del tiempo, al igual que yo, usted también le da gracias a Dios solamente la mayoría de las veces en la lista es por las cosas que Dios está haciendo con usted y con su familia, quiero que sepa que eso es una evidencia de que usted y yo tenemos un corazón egoísta. Tenemos un corazón egoísta. Si usted la mayoría del tiempo le da gracias a Dios por sus hermanos y la obra que Dios está haciendo en los demás, pues entonces le doy gracias a Dios por usted. Pero en mi caso, yo me di cuenta que el egoísmo estaba gobernando mi alma. Porque sí yo me gozo por la obra que Dios está haciendo. Pero Pablo no simplemente se estaba gozando. Pablo estaba completamente agradecido a Dios por la obra que Dios está haciendo en otras personas. ¿Sabes qué también ese texto me enseñó? Que hay veces que nosotros, yo creo que nosotros, cuando decimos nosotros, los pastores y los líderes, hemos dañado a la iglesia, yo creo. Porque ahora la iglesia se trata de mi grupo, la iglesia tal y la iglesia tal.
y son muchos grupitos dentro de una región. Pero Pablo me enseñó que cuando Dios está manifestándose en una iglesia y está haciendo una obra poderosa en una iglesia, en un lugar, nosotros tenemos que también gozarnos con lo que Dios está haciendo en otro lugar. Porque la misión no es solo de la Iglesia Bautista La Gracia. Y hay veces que nosotros no tan solo nos gozamos o debemos gozarnos entre los hermanos, debemos gozarnos en lo que Dios está haciendo, porque si tenemos la iglesia de San Germán, que es hija de nosotros, si allí están bautizando, nosotros debemos estar gozosos porque el evangelio de Dios y el reino de Dios está creciendo. O sea que lo que pasa en otras iglesias debe ser causa también de gozo para nosotros. Debe ser de celebración para nosotros. Pero hay veces que nosotros mismos, cuando digo nosotros, estoy hablando de los pastores y líderes de las iglesias, estamos tan enfocados en nosotros que no celebramos lo que Dios está haciendo en otro lugar. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos cambiar. Yo creo que este texto nos enseña que nosotros debemos cambiar. Si nosotros queremos que Dios expanda, entre comillas, nuestro reino, nuestro reino, celebremos entonces solamente las cosas que pasan aquí. Si nosotros queremos ser agradecidos porque Dios está expandiendo su reino, entonces nosotros debemos ser agradecidos de lo que Dios está haciendo en otras iglesias y en otros lugares. Yo creo que nosotros debemos cambiar eso. Yo creo que nosotros debemos como iglesia aprender a gozarnos de lo que Dios está haciendo en otro lugar, sin ningún tipo de envidia, porque al final nosotros fuimos llamados para la expansión del reino y no de nuestra vida o de nuestro egocentrismo. Así que un siervo de Dios está agradecido a Dios por la vida de otra persona y le da gracias a Dios por la vida de alguien. Yo sé que estamos agradecidos por la vida de la esposa y el esposo y la esposa por la vida del esposo. Por lo menos se supone que sea así. Pero aparte de la gente que está en nuestra familia, yo creo que es bonito y verdadero nosotros poder también ser agradecidos a Dios por la gente que hemos tenido a nuestro alrededor que se ha invertido en nuestra vida, que han estado pendientes, que están con nosotros. Entonces Pablo le da gracias a Dios por eso. Pablo le da gracias a Dios por lo que él está haciendo. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces eso es importante. Es importante que nosotros seamos agradecidos. Y quizás podemos preguntarnos cuán gozoso estamos cuando vemos a otras personas siendo bendecidas por Dios y nosotros no. Estamos en un mundo de competencia, estamos en un mundo donde el que tiene más, si alguien tiene, hay gente que vive en unas urbanizaciones que si todo el mundo pone la grama de una manera, tiene que poner la grama de esa manera. Si tiene un Holling Dog que hable de una manera, tiene que todo el mundo tener lo mismo. Creamos competencia, ya no nos podemos gozar por las bendiciones de otros. El Señor dice, llora con el que llora y ríe con el que ríe. Así que ya hay un check mark, por lo menos para mí, que yo tengo que salir de aquí enfocándome más en agradecerle a Dios por la vida de la iglesia y de otras personas y no tan solo por lo que Dios está haciendo conmigo. Amén. Segundo, el corazón de un siervo de Dios es un corazón que ama a la iglesia. Es un corazón que ama a la iglesia. Si nosotros vemos versículos 9 al 10, y cuando dice que ama a la iglesia, no está hablando que ama la estructura, no ama a la iglesia, ama el cuerpo de Cristo. Dice versículo 9, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones
implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir ¿a dónde? A vosotros. ¿Cuál es la oración de Pablo? ¿Cuál es la oración de Pablo? No tan solo la oración. Pablo no tan solo dice que ora, y no tan solo, si busca el versículo 10, Pablo dice que Dios, versículo 9, Pablo dice que Dios le es testigo de eso que le está diciendo. O sea, que le está diciendo, Dios me es testigo de algo. Pueden preguntarle. Y es que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir ¿a dónde? A vosotros. Pablo no está orando. Yo creo que eso nosotros tenemos que cambiarlo también. Y cuando digo nosotros, el pueblo de Dios. Pablo no está orando para llegar a un edificio. Pablo no está orando para llegar a un lugar a cantar. Pablo está orando porque quiere llegar a un lugar donde está, ¿quiénes? La gente. Pablo quiere estar con la gente. Pablo quiere estar con el pueblo de Dios. Pablo quiere estar con sus hermanos. Pablo quiere estar allí. Y Pablo está diciendo, no tan solo oro, porque oración está bien, oro, pero él le añade a la oración implorando. No es tan solo una oración sencilla. Pablo está implorando, Señor, ayúdame, quiero llegar a donde están mis hermanos. Quiero ver a mis hermanos. ¿Usted cree que esa iglesia de Joma no había pecado? ¿Usted cree que todos los hermanitos en Joma eran fáciles? ¿Qué usted cree? No. No eran fáciles. ¿Y por qué yo lo sé? Porque yo lo sé. Porque cuando estamos un grupo de hermanos, siempre está el que habla mucho, siempre está el que habla poco, siempre está el chistoso que los chistes no hacen reír a nadie, siempre está el chistoso que se manda, el confianzú. ¿Quién más hay por ahí? Estoy mirando hacia las caras y después miro para otro lado y digo, el pueblo de Dios siempre ha sido el pueblo de Dios. Pablo quería estar con personas pecadoras. Entonces, analicemos tú y yo. Cuando nos levantamos para venir para acá, ¿queríamos venir porque realmente anhelábamos estar con el cuerpo de Cristo? Es algo que nosotros tenemos que analizar. Mis hermanos, la iglesia no es este lugar. Y si usted es nuevo aquí, ¿sabes cuándo se va a ver eso a toda su máxima expresión? Cuando venga el primer anuncio de huracán y caigan par de lluvia. ¿Usted sabe qué va a pasar cuando llueva mucho en el temporada de huracanes? Lamentablemente, ¿usted sabe qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin puente. Yo sé que para algunos es solamente venir los domingos, yo sé que para otros viven aquí. Y para los que viven aquí es mucho más difícil. Pero le preguntan a Luis y a Beba cómo ellos lo hacen, porque a ellos les encanta que pase esas cosas. ¿Sabes qué pasa cuando viene un huracán? Nos quedamos sin puente. Y nos quedamos sin luz, pero sin luz aunque el huracán no venga. Pero cuando viene el huracán nos quedamos sin puente.
Sí. ¿Y tú sabes qué tenemos que hacer? Irnos a una cancha bajo techo, alquilar un centro comunal y parecemos como el pueblo de Israel, que llegaba a un lugar, montaba las tiendas, se acababa el culto y desmontar todas las tiendas, desmontar bocina, desmontar todo. Pero ¿sabes qué? La iglesia sigue. Nosotros a veces, no sé cuánto estuvimos la última vez, como 3 meses afuera, yo creo. Como 3 meses que no podíamos llegar aquí. Y la iglesia siguió. Porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo, nosotros. Con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados. Pero no todo es malo entre nosotros. Con nuestro compañerismo, con nuestro amor. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa cuando alguien no quiere venir a la iglesia porque no ha perdonado? O porque se queja por la iglesia, no tan solo por nosotros, por cualquiera. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que el amor cubre multitud de ¿qué? De pecados. Cuando alguien no quiere asomarse a un lugar porque está lleno de pecadores, ¿sabes qué está demostrando? Que no tiene ¿qué? No tiene amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener una relación entre nosotros como Dios quiere que la tengamos. Pablo no conocía a esta gente, a la mayoría de ellos. Pero Pablo quería tener una relación con ellos. Entonces, eso nos lleva a lo tercero de este texto. Y impresionante con todo lo que ha pasado esta semana. Y lo tercero que este texto nos enseña es que el corazón de un siervo es un corazón consolador. El corazón de un siervo es un corazón consolador. Versículo 11 y versículo 12. Otra cosa que me impactó, realmente yo quiero decirle una cosa, cuando yo empecé a leer este pasaje, se me hizo bien difícil. Yo dije, ¿qué cosa este texto tiene para nosotros? No entiendo muy bien el pasaje. Pero cuando tuve que escuchar a mucha gente hablando del pasaje para poderlo entender, pero cuando lo entendí, le doy gracias a Dios por él. Mira lo que dice el versículo 11 y el versículo 12. El versículo 11 y el versículo 12 dice esto. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y yo cuando leí eso dije, ¿qué jayo es eso? Lo bueno es que el versículo 12, él lo explica y él dice, es decir, gloria a Dios, para que cuando esté entre vosotros, ¿qué dice? Nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. ¿Quién escribió eso? El Nuevo Testamento tiene 27 libros, 27. El que escribió esas palabras, escribió 13. Si le quitamos hebreo, escribió 13 cartas. El que escribió esa carta subió al tercer cielo, dicen en 2 de Corintios. El que escribió esa carta vio a Cristo resucitado y fue comisionado como apóstol, lo que ni tú ni yo nunca seremos. Tenía una relación especial que tú ni yo nunca tendremos con los demás apóstoles. Tenía una relación especial con los demás apóstoles. Tenía el privilegio de escribir la Biblia que tú ni yo nunca tendremos. La teología de Pablo,
A Pablo se le conoce como el teólogo de la Biblia. La teología de Pablo de Filipenses capítulo 2, de Colosenses capítulo 1, cuando dice todo es de él, por él y para él, dice Romanos al final. Dice que en él subsisten todas las cosas por el poder de su palabra. Toda la teología que Pablo está expresando en Romanos 4, 5, 3, cuando habla de la sustitución, cuando habla del primer Adán, del segundo Adán, de que fuimos justificados por medio de la fe. Pablo es el hombre que más teología conoció después de Cristo. O sea que teológicamente, después de Cristo, nadie se comparó a Pablo. Nadie. Pero me sorprende cuando mire lo que quiere Pablo. Pablo dice, es decir, para que cuando esté entre vosotros, ¿qué dice? Nos confortemos mutuamente. Cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Pablo quería estar con la gente. Y Pablo está diciendo, aunque ustedes son una iglesia que quizás está recién comenzando, yo quiero ir, pero no crean que yo voy a ir como el apóstol, como el superhéroe, como aquel que no tiene problemas. No, yo quiero ir para que nos confortemos mutuamente. Yo quiero ir para que nos animemos. Yo quiero ir para que escuchar y nuestra fe sea fortalecida. Mira lo que dice, cada uno por la fe del otro, tanto por la vuestra como la mía. Que yo hable contigo y que tu fe sea contagiosa a mí. Que lo que tú estás viviendo y enfrentando con fe, yo sea ministrado por medio de eso, que yo sea animado por medio de las conversaciones con mis hermanos, con la iglesia. Este texto, lo que está diciendo Pablo, el anhelo de Pablo, tiene que transformar tu alma y la mía, pero no tan solo tu alma y la mía. Lo que está diciendo Pablo tiene que cambiar nuestra manera de ver la iglesia para siempre. La manera en que Pablo está diciendo aquí tiene que cambiar tu manera de ver la iglesia y mi manera de ver la iglesia. Porque cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, el domingo voy a la iglesia, lo más seguro te pasa lo mismo que a mí. Pensamos que vamos a ir a un lugar donde vamos a cantar buena música, vamos a cantar la cruz de Cristo, vamos a escuchar el evangelio por medio de las alabanzas, vamos a escuchar una predicación enfocada en el evangelio y la salvación en Cristo, vamos a saludarnos entre los hermanos y vamos a pasar un buen tiempo y ojalá que se acabe temprano porque a veces voy sin desayunar. A veces es la visión que tenemos de la iglesia. Pero cuando Pablo habla de que él quiere ir a la iglesia, Pablo no dice, yo quiero ir a la iglesia a cantar. No estoy diciendo que él no dice que no quiere ir a cantar, pero Pablo dice, no quiero ir a cantar. No, mi meta no es ir a cantar. Mi meta no es ir a predicar, aunque Pablo va a predicar, después lo dice. Pero mi meta principal no es ir a predicar, que nos junamos en una casa o en un lugar y empecemos a predicarle la palabra a ustedes. Esa no es mi meta. Mi meta es que yo quiero ir y que nos animemos mutuamente. Que nos confortemos mutuamente. Que yo escuche la fe de ustedes y ustedes escuchen la mía. Que podamos tener conversaciones centradas en el evangelio. Que podamos conversar del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por mis pecados. Pero también cómo tú estás luchando. Cómo tú estás batallando contigo. Cómo tú estás obrando. Cómo Dios está obrando en tu vida a través de esta situación. Y yo escuchando cómo otro está batallando por la fe, eso da fe al que está preguntando y conversando. O sea que cuando Pablo piensa en iglesia, Pablo dice, yo quiero ir a la iglesia, pero lo que Pablo está diciendo, yo quiero ir a la iglesia para poder conversar con mis hermanos,
a hablar con mis hermanos, a animarnos unos a otros, a hablarnos el evangelio unos a otros, compartir unos con otros y que la fe de ellos contagie mi alma y que mi fe contagie su alma. Eso es lo que Pablo tiene en mente como iglesia. Significa que si tú y yo venimos un domingo y no hablamos con nadie, hay veces que tenemos que irnos rápido. No todo el tiempo podemos quedarnos, hay veces que tenemos que irnos rápido. Pero la iglesia, que es el cuerpo comprado con la sangre de Cristo, la meta de la iglesia es que nos animemos unos a otros. Es que nos cuidemos unos a otros. Es que compartamos la fe unos con otros. Y eso no tan solo Pablo lo dice ahí. Mire lo que dice Romanos 15, un poquito más para adelante, Romanos 15, 1, y saldrá en las pantallas. Pablo dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de quienes, de los débiles, y no agradándonos a quién, a nosotros mismos. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Vuelve al 1, por favor, 15:1. Como dice el refrán, más claro no canta que un gallo. Dice, mis hermanos, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Pablo está diciendo, hay hermanos aquí, yo quiero que usted sepa que hay hermanos aquí hoy que vinieron fuertes, porque no todo el tiempo uno viene fuerte. Yo creo que eso se turnea de domingo a domingo. Hay unos domingos que uno viene heavy y hay otros domingos que uno viene arrastrado. Pero hay hermanos que vienen fuertes hoy, que están fuertes. Y hay otros hermanos que los análisis que estaban esperando resultados no fueron los esperados. Y están entre nosotros. ¿Qué dice ahí? Nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa si venimos a un cuerpo un día, un domingo? ¿Cómo se vería una persona que se agrada a sí misma? Y que está fuerte y se agrada a sí misma y no lleva la carga de los débiles. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Yo creo que una de las maneras como se vería es llegando a la iglesia, a la reunión, fortalecido en la fe, pero tan pronto termina el tiempo de predicación y alabanza, se va. Todo el tiempo. O una persona que está fortalecida en la fe, pero no crea relaciones con los demás. Pablo no quiere que sea así. Dios no quiere que sea así. En un lugar como este hay personas que están pasando grandes debilidades y hay personas que están fuertes. ¿Qué Pablo dice? Los fuertes dejen de pensar para sí mismos. Dejen, como dice ahí, no agraden a nosotros mismos, no agradándonos a nosotros mismos. El fuerte que no tiene compromiso hoy, después del culto, va a querer ajancar porque hay hambre. Va a querer ajancar. Y ya usted sabe que yo tengo hambre porque lo he mencionado ya 2 o 3 veces. Hay hambre, queremos ajancar. Queremos ajancar. Pero si usted está fuerte, lo que debe buscar es el que está débil. Y animarlo.
Estoy aquí orando por ti. Estoy aquí. Cuando la Biblia dice sobrellevar uno las cargas de los otros, o el texto que dice soportar unos a otros. Una vez un pastor nos enseñó, yo creía que soportarlo unos a otros era eso, soportar unos a otros. Y a veces veía la cara de algunos hermanos y decía, ay, soportar unos a otros. Soportado. Señor, a veces está duro soportar. Yo pensaba que era eso, como que tengo que soportar a tal hermana, tal hermano. Los hermanos son más fáciles de llevar. Tal hermana o tal hermano. Yo pensaba eso, que era soportarlo así. Pero ese pastor nos enseñó y buscó la palabra griega, y soportar es que yo me vuelvo una columna tuya. Donde tú estás pasando una situación y yo me vuelvo una columna, mi hombro está ahí para sostenerte. Algunos son más pesados que otros, pero mi hombro está aquí para sostenerte. Soportaos unos a otros, no está diciendo soporta a ese que es difícil de soportar, que ni aún en su casa lo soporta. Usted sabe que a veces refrán, ni en la casa lo soportan. Eso no es así. Lo que está diciendo soporte es que yo soy una columna para ti. En medio de tus problemas, de tus situaciones, Cristo nos compró con su sangre, muriendo en la cruz del Calvario por mí, pero la sangre que me compró a mí, también te compró a ti. Y nos puso en un mismo cuerpo. No para venir un domingo a la semana para cantar y escuchar su palabra y salir, sino para ser columnas, sino para estar juntos caminando. Y los débiles tienen que darse a conocer como débiles también. No, mis hermanos, no podemos. ¿Cómo tú estás? En victoria estoy. Y por dentro cayéndose a canto. Mis hermanos, no. Seamos genuinos. Como decíamos en el estudio ahorita, el Evangelio nos permite ser genuinos. El Evangelio nos permite ser lo que realmente somos. No tenemos que aparentar que no hay nada malo en nosotros. No tenemos que aparentar que estamos luchando con X pecado. No tenemos que aparentar. Porque si yo tengo que aparentar, es que no estoy entendiendo el Evangelio. El Evangelio me enseña que yo soy un pecador, pero que Cristo me compró en la cruz del Calvario y me dio una nueva vida. Pero que mientras estoy en esta nueva vida, voy a batallar con el pecado, voy a batallar con enfermedades. Pero que yo batalle contra el pecado y contra enfermedades, no dice que yo no soy cristiano. Dice que necesito ayuda. Podemos ser quien realmente soy. No tenemos que pensar, yo tengo que entrar por esas puertas y tengo que llegar a un estándar, porque si no llego a este estándar, me van a ver como el más pecador del mundo. ¿Sabes qué? Tú eres el mayor pecador del mundo, al igual que yo. Pablo dice en Timoteo capítulo 1, dice, entre los pecadores, yo soy el primero. O sea que tenemos que ser genuinos. Si estoy sintiéndome mal por algo, me siento mal. Me siento destrozado, me siento X, me siento así. Porque otra cosa es que puede haber alguien fuerte hoy no significa que va a ser fuerte la semana que viene, puede ser alguien fuerte hoy, pero todo el que está débil haciéndose el fuerte. Y si el que está débil se está haciendo el fuerte, tampoco podemos cumplir el mandato de Dios. El que está débil tiene que demostrar que está débil. Para que el fuerte pueda decir, aquí está mi hombro para sostenerte. Mis hermanos, de esas puertas para acá, aun si tú quieres vivir de otra manera de esas puertas para allá, presentando que todo está bien y no siendo vulnerable, lo puedes hacer, porque no es que también le va a decir a todo el mundo todo lo que te está pasando. Pero de esas puertas aquí o en relaciones, en hogares, en discipulado, como hablábamos ahorita, puede ser vulnerable.
No tiene que ser Superman todo el tiempo. Ni Supergirl tampoco. Cuando Cristo no podía más, Cristo fue al Getsemaní. Y Él le dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Dios mismo. Él no tuvo ningún temor de que la gente diga, mira, ¿y eso qué es Dios? Y mira, su alma está angustiada hasta la muerte. Él dijo con toda honestidad y tranquilidad, mi alma está angustiada hasta la muerte. A veces nosotros entendemos que ser o mostrar lo que estamos viviendo es un acto de humillación. Mostrar las luchas es un acto de humillación. O hay veces que nosotros pensamos que mostrarnos débiles es un acto de vergüenza y humillación. Sin embargo, el rey de la tierra fue colgado en un madero desnudo. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que rechazando la vergüenza fue a la cruz. ¿Sabes qué otra cosa me impresiona de ese pasaje? Que es Pablo diciéndole a ellos, yo necesito ser animado. Pablo el apóstol, el que Dios le habló, el que vio a Cristo resucitado. Y ahorita creo que era el pastor Rafael Omar Fornés Sánchez que decía, él decía, que nosotros lleguemos aquí, hay una cancioncita por ahí que no sé dónde está, de Star Wars, no sé dónde está. Jafo decía, que nosotros lleguemos, que yo sea el pastor y llegue aquí, creo que tú decías, que yo sea el pastor y que llegue aquí no significa que yo llego sin ningún problema y sin ninguna situación. Pablo está diciendo, yo necesito ser animado. Hay veces que somos nosotros los que necesitamos ser animados. Hay veces que somos nosotros los que estamos bregando con diferentes batallas, diferentes luchas. Y quizás usted puede decir, oye, pero ese pastor, ¿qué pasa con esos pastores que no tienen fe? Quiero decirle que hay veces que yo me agajo a veces del pasaje que dice, hombres de poca fe. Recuerdo que siempre Spurgeon dijo, bueno, fe es fe, aunque sea poca. Y quiero que sepan que muchas veces yo he tenido muy poquita fe, pero fe es fe, aunque sea poca. Mis hermanos, Pablo está abriendo su corazón y está diciendo, hay veces que el que necesita ánimo soy yo. Hay veces que el que está desanimado soy yo. En la vida cristiana, todos necesitamos de todos. Simplemente algunos pasajes para terminar, porque voy a dejarlo hasta ahí. Pero quiero que entendamos y que Dios nos ayude a entender lo que es congregarme. Dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Saldrá en las pantallas al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Esto una hermana me lo dijo ayer. De esas de las que recibió una noticia de la que no esperaba. El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Ven para qué es el consuelo de Dios? A veces decimos, siento el consuelo de Dios, siento la paz de Dios. Oye, tuve que tomar esta decisión y estoy en paz. ¿Para qué Dios te dio el consuelo y la paz? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Así que si tú hoy te sientes consolado por Dios, no es para que simplemente vivas en gozo, que debes hacerlo,
Pero es que Dios te está consolando para usarte para consolar a otros. Por eso Dios te consuela. Si nosotros vemos otro pasaje de la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice, Primera de Tesalonicenses 5, 14 dice, y os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados, que animéis a ¿quién? A los desalentados, que sostengáis a ¿quiénes? A los débiles, y seáis pacientes con todos. Pacientes con todos. Animéis a los desalentados. Sostengáis a los débiles. Y que sea paciente con todos. Cuando Pablo tiene en mente una iglesia, Pablo no tiene en mente una estructura y un edificio. Pablo tiene en mente gente, personas, hermanos y hermanas, comprados con la misma sangre, que necesitan ser animados, que necesitan también ser exhortados y amonestados, pero también necesitan ser animados, necesitan que alguien los sostenga. ¿Qué dice Pablo? Sostengan a los débiles. Aquellos que están débiles en la fe, tenemos que tirárnoslos al hombro. Los que están fuertes, si hoy tú estás fuerte, hay un débil, tienes que tirártelo al hombro y sostenerlo. Hazlo, porque es posible que el domingo que viene, el que necesite ser sostenido seas tú. Por eso el discipulado, por eso el caminar con un grupo de gente es necesario. Porque cuando yo tengo un discipulado y camino con un grupo de hermanos, no estoy solo con mi familia aparte, sino que aunque tengo mi familia, pero tengo un grupo de hermanos que yo me relaciono, esos hermanos van a poder llevar mis cargas, yo voy a poder llevar las cargas de ellos, vamos a poder sostenernos los unos a los otros. Vamos a poder levantarnos, pero ¿sabes qué hace el pecado en nosotros? El pecado en nosotros nos lleva al punto de que sabemos que necesitamos un cuerpo, pero lo que hacemos es que nos alejamos. Dejamos de asistir, sino exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Si ustedes ven ese último pasaje, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que lo contrario a no congregarse es lo próximo, sino exhortándoos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Aquí tenemos que cambiar muchos de nosotros la definición. Congregarme, cuando la Biblia dice tengo que congregarme, mucha gente dice tengo que congregarme. Congregarte no es venir un día a la iglesia a cantar, escuchar su palabra, saludar a los hermanos y salir. Congregarte es una relación de amor con tus hermanos. Dice, no te dejes de congregar, sino exhórtense unos a otros. Pero nosotros hemos entendido que congregarme es ir a un sitio. Y yo he escuchado que muchas personas, no tan solo aquí, en otros lugares, me congregué el domingo. Y a veces entendemos que congregarnos es, vengo el domingo, termino el culto. A veces uno dice amén y no ve el polvo saliendo por ahí abajo el polvo. Hay veces que cuando invitan a uno a comer en un restaurante, que hay un milagro que invitan a uno a comer en un restaurante, y dices, hey, le toca cejar hoy a otro que me voy. Hay veces que sí. Pero si usted analiza su vida, y es todos los domingos, porque congregarse no tan solo es domingo, sino amarse durante la semana, pero específicamente domingo que estamos todos aquí, Pablo nos está dando una definición nueva.
Así que lo que Dios nos está diciendo es, congregarte no es que vengas un domingo a escuchar el culto. Congregarte es que puedas animar y ser animado con tus hermanos. Es crear relaciones con tus hermanos. Es amarse los unos a los otros. Es sostenerse unos a otros. Es amarse unos a otros. Eso es congregarse. Que el Señor nos ayude a congregarnos. Que el Señor nos ayude a exhortarnos. Que el Señor nos ayude a poder estar ahí los unos con los otros. A poder caminar con el que necesita a alguien con quien caminar. El poder ayudar a aquellos que necesitan ser ayudados. Que nosotros podamos tener una cultura de evangelio verdaderamente. Que una cultura de evangelio que podamos venir con nuestra lucha y nuestras cargas. Que no tengamos que aparentar. Que seamos quien realmente somos. No tenemos que llenar un estándar, mis hermanos. Si usted recibió una noticia y está quebrantada o quebrantado, no tiene que llenar un estándar. No tiene que aparentar. No tiene que hacerlo. Para eso tenemos el Evangelio. Para eso nosotros tenemos y hemos confiado en aquel que venció la muerte. Y hay veces que recibimos una noticia y nos llena de desesperación. Y hay veces que no queremos contarle a la gente porque decimos, es que va a ver que no tengo fe. Porque estoy enfrentando esto con fe. El Señor le dijo, al que cree todo lo que todo le es posible. ¿Qué dijo el Papa? Dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, yo creo, pero no como tú quieres que yo crea. Ayúdame a creer así. Así que mis hermanos, ayudémonos los unos a los otros. Cristo compró un cuerpo. Cristo no compró gente individual. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y nos hizo santos. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a estar luchando con el pecado. Estamos, como decía John Piper una vez, estamos a una llamada de una mala noticia. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a padecer muchísimas cosas. Dice la Biblia que nuestro ser exterior se va desgastando. Pero ayudémonos los unos a los otros a que el ser interior se vaya renovando hasta la imagen de aquel que nos compró. Dios no nos dejó un edificio. Lo más importante no es este edificio. Lo más importante somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Que podemos contar los unos con los otros. Que podemos amarnos los unos a los otros. Que nos vamos a fallar los unos a los otros. Pero como el amor cubre multitud de pecados y nos amamos, vamos a poder perdonar y vamos a poder caminar. Nosotros no sabemos si dentro de nuestra congregación hay gente que no tiene para comer hoy. No sabemos. No tenemos idea muchas veces de quiénes tenemos a nuestro lado. Porque a veces no nos relacionamos con nadie. Yo fui confrontado. Yo espero que usted también. Y lo bueno es que Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y hoy yo me tengo que arrepentir por pensar mayormente en mí. Me tengo que arrepentir de que muchas veces que yo quiero que mi gozo sea los éxitos de los demás. Me tengo que arrepentir de que la mayoría de las veces solamente pienso en mí
y no pienso en los demás. Y si usted se pregunta, ¿pero por qué el pastor está haciendo eso? Se supone que él no haga eso. Bueno, porque Jesucristo llena el estándar que yo no lleno. Y él dijo, hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo puedo ir aquí y decirle a ustedes, no, yo siempre pienso en ustedes. No, yo siempre estoy pensando en ustedes, en el pueblo. Y ustedes pueden decir, oh, ese pastor es bueno. Yo sé que muchos no me van a creer, pero otros van a decir, los que son más nuevos van a decir, oye, qué espiritual. Pero a Dios no lo voy a poder engañar. Entonces, ¿para qué yo tengo que justificarme yo mismo frente a ustedes, empezar a defenderme si tengo a Cristo, que es el que me justifica cuando estoy pecando? Cristo lo que dice es, reconoce tu pecado, arrepiente de tus pecados y ven a mí. Así que ¿para qué tenemos que mostrarle una imagen que no somos? Si no nos hemos preocupado por el prójimo, que hoy sea diferente. Que desde hoy en adelante nos preocupemos los unos por los otros. Y que Dios aumente el amor. Y le aumente el amor a ustedes. Porque especialmente el pastor Jafo no es fácil de amar. Yo soy más fácil que él. Así que el Señor aumente el amor los unos por los otros. Y que la gloria sea de Él. Que la gente vea que el amor que nos tenemos unos con otros, digan, ese amor es tan grande que cuando nos pregunten, ¿cómo es posible que ustedes se amen así? Sí es posible, porque fuimos comprados con la misma sangre. Padre, tenemos que pedirte perdón, Señor. Tenemos que pedir perdón, Padre, porque la mayoría del tiempo estamos pensando en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias. Padre, y la mayoría del tiempo no miramos hacia el lado a ver quién está pasando por las mismas circunstancias o peores circunstancias para ayudarles, orando, impartiendo tu palabra. Señor, perdónanos porque nosotros hemos sido el centro del Evangelio y no tú. Tu palabra dice que aquel que te ama a ti con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, también va a amar a su prójimo como a sí mismo. Significa que la relación que yo, mis hermanos y yo tenemos con nuestro prójimo pone en evidencia cuánto te amamos. Perdónanos, Señor, porque aquel que te ama a ti también anhela y ama a tu pueblo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a buscarnos los unos a los otros. Ayúdanos a ministrarnos los unos a los otros. Ayúdanos a entender que mi hermano es más importante que yo. Ayúdanos, Señor, a sacrificarnos. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ver las necesidades del otro más importantes que las nuestras. Ayúdanos a entender lo que dice tu palabra, que tenemos que estimar al prójimo mayor que a uno mismo. Señor, por eso estamos delante de ti. Y tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú sabes bien claramente quién está haciendo y quién no. Señor, perdónanos. Padre, te pedimos que este arrepentimiento sea verdadero. Tu palabra dice que arrepentimiento verdadero es cambiar. Es aquel que cambia. Padre, nosotros queremos cambiar. Queremos ser esa iglesia que tú quieres que seamos.
Señor, aquí hay varios hermanos que están pasando situaciones difíciles, que están gobernando sus almas y sus mentes. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú les levantes. Padre, tú lo has hecho, tú has contestado peticiones. Hemos visto restauraciones de familias, de matrimonios, familias nuestras. Hemos pedido, Señor, que tú salves personas y tú has salvado personas. Hemos visto tu gloria manifestándose en muchas maneras. Por eso, Padre, te pedimos por Digna, por Freddy, por sus hijos, que tú te glorifiques en sus vidas. Te pedimos por Alberto, Señor, por Kelmi, que está operado de la espalda, Padre, que tú le des la recuperación necesaria. Padre, también por la mamá de Amarilis, por su salud, por Rosa, que tú también te glorifiques en su vida. Padre, y que tú nos ayudes a estar los unos por los otros. Ayúdanos, Señor, a amarnos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos,